Bueno, vamos a esperar a que entren las diferentes personas. Vamos a dar unos minutos. A ver. Vamos a dar un minutito más. A ver si se unen algunas personas más a este breakout room. A ver. Bueno, pues yo creo que vamos a empezar con las personas que somos. He visto que la gente entra y sale. Es un poco lo que sucede cuando uno hace este tipo de talleres, pues durante el horario laboral, que hay que atender otras situaciones. Ojalá y a lo largo de esta hora que tenemos se sume alguna persona más. Eh, iba, quería preguntar primero si había alguna duda en relación a la primera parte del workshop, si alguien quisiera comentar algo, ya que ahora, bueno, podemos hablar en español y a veces el idioma puede ser una limitación. No sé si alguien tenga ahí como alguna duda, comentario, sugerencia en relación a lo que vimos esta mañana con Sonsoles Morales. Pero bueno, que no hay necesidad tampoco, era por si alguien se había quedado con algo en el tintero para que lo pudiera comentar. Vale, muy bien. Pues yo quería empezar con, bueno, compartiendo un vídeo que es de una cadena de televisión danesa, que yo creo que muchas y muchos de vosotros igual ya lo conocéis, un poco para romper el hielo. Voy a tratar de compartirlo con sonido. Veréis que está subtitulado al español, aunque vamos a escuchar en inglés. Bueno, si veis que no se oye o no se ve, por favor me avisáis. It's easy to put people in boxes. There's us, and there's them. The high earners, and those just getting by. Those we trust, and those we try to avoid. There's the new Danes, and those who've always been here. The people from the countryside, and those who've never seen a cow. The religious, and the self-confident. There are those we share something with, and those we don't share anything with. Velkommen. Jeg kommer til at stille jer nogle spørgsmål i dag. Nogle af dem kan godt være lidt personlige, men jeg håber, I vil svare ærligt på dem. Hvem herinde i rummet var klassens klovn? Hvem er bonusforældre? And then suddenly, there's us. We who believe in life after death. We who've seen UFOs. And all of us who love to dance. We who've been bullied.
and we who've bullied others. And then there's us, the lucky ones who've had sex this past week. We who are broken-hearted. We who are madly in love. We who feel lonely. We who are bisexual. And we who acknowledge the courage of others. We who have found the meaning of life. And we who have saved lives. And then there's all of us who just love Denmark. So maybe there's more that brings us together than we think. TV2 Denmark. All that we share. Perdonad que estaba muteada. Bueno, esto era un poco para romper el hielo. Y no sé si, bueno, es un vídeo que a mí me gusta mucho porque vemos que al final compartimos con las personas mucho más de lo que pensamos en general, ¿no? Compartimos más que menos, aunque luego pues evidentemente somos diferentes. Y bueno, pues la valentía, ¿no? También de dar un paso al frente y reconocerse, ¿no? Uno como es, cuando hay esa cultura pues inclusiva, ¿no? Que uno se siente pues a gusto, pues diciendo pues sea sus preferencias o bueno, pues hablando de sí mismo. Así que bueno, este era el vídeo que elegimos entre los partners un poco para esta segunda parte, que se trata de que sea un poquito más participativa que la primera fue más tipo masterclass, para hablar pues, sobre nuestras propias experiencias pues, en el ámbito laboral, ¿no? No sé, Cristina, si puedas compartir pantalla para que podamos Claro. empezar con las preguntas que hemos preparado. Eh, Podéis participar, sea vía el chat bueno, pues abriendo micro y comentando. Habíamos preparado ¿Veis la pantalla? ¿Se ve sí, bien? pero no vemos Sí. la slide. ¿Es la otra? A ver. Eso. Entonces, bueno, pues queríamos empezar un poco pues pensando en alguna situación que hayamos vivido, ¿no? En el ámbito laboral, que nos hayamos sentido pues excluido, excluida. Y eso, bueno, pues cuál ha sido nuestra actitud y si ha tenido como algún tipo de impacto, ¿no? Al final pues en tu motivación, compromiso, pero sobre todo pues también desempeño. Yo sé que a veces es difícil compartir este tipo de experiencias, pero no sé si alguien quisiera compartir algo. Ana María, adelante. Me lanzo y así rompemos un poco el hielo. Pues fijaros que yo creo que trabajando, no sé si les pasa a otros compañeros, pero trabajando en comunicación se habla muchas veces de temas políticos, ¿no? Se habla porque al final es parte de lo noticiable, de la tendencia y demás. Claro, una cosa es lo que nosotros comunicamos en las noticias que nosotros podemos pues seguir, ¿no? O dar, bueno, dar eco o coberturas, ¿no? Que hay que hacer. Y claro, luego es lo que luego ya como empleados, ¿no? Y como profesionales, pues cada uno a nivel personal pues tiene sus, ¿no? Sus distintas, lógicamente, preferencias. Me pasó hace muchos años que en una conversación pues había una opinática muy específica, ¿no? A nivel político, y el cómo yo respondí, yo en aquel caso no estaba muy de acuerdo, ¿no? Con lo que, insisto, a nivel personal, no hablamos ahora de cobertura de noticia, que lógicamente ahí se trata de otra manera. Yo no estaba muy de acuerdo, es verdad que yo era muy junior y mi forma de actuar pues fue pues
pues, en silencio, o sea, quiere decir, no interactué, simplemente pues escuché la conversación y pues no, digamos como que me no sé si llamarla autocensura, pero bueno, decidí como no intentar, digamos, de alguna manera, pues dar mi opinión o entrar al debate, que era un debate completamente educado, no había para nada ninguna exaltación ni nada, pero sí que es verdad que bueno, que a veces eso yo creo que en el mundo de la comunicación quizás se puede dar en determinados casos, y en aquel momento decidí callar, no sé si ahora lo habría hecho, pero en aquel momento decidí mantener el silencio, así como un caso personal que me ocurrió hace bastantes años. Y Ana, ¿y no comentaste porque tenías miedo a Pues por, que te penalizaran de alguna manera Sí, a o penalizar o también porque, claro, en aquel caso todos eran, digamos, tenían todos cargos superiores, no del todos, no es porque fuesen hombres, había mezcla, ¿vale? De hombre y mujer, pero en aquel caso todo el mundo tenía un cargo superior al mío, estaban como bastante de acuerdo. Yo creo que a veces también lo de que, pues varias personas, al final de las mayorías, ¿no? Que justamente pues se trataba también, son soles. En aquel grupo la mayoría estaba de acuerdo pues ¿no? En una dirección política, entonces es difícil no teniendo esos cargos, no teniendo un cargo en aquel caso inferior porque yo era muy junior y no siendo la mayoría, sino la minoría, o a lo mejor las otras mayorías, a lo mejor hay veces también que hay gente que a lo mejor no piensa eso, pero prefiere unirse, ¿no? Que también puede ser. Pero yo en aquel momento pues me parecía que era un poco como la voz discordante, que no tenía ese poder de cargo, ¿no? En aquel momento para a lo mejor pues poder rebatir y preferí no hacerlo porque no creo que hubiese tenido una consecuencia de despidos ni de nada así como muy grave, pero sí que me generaba una situación incómoda, ¿no? Que no quería, a ver, que la propia situación de que todo el mundo estuviese como de acuerdo hacia algo que yo no estaba de acuerdo, pues me la generaba, pero me ponía en una situación todavía más incómoda desde mi punto de vista el además sacar a la palestra, ¿no? Un poco mi opinión, que también es un poco pues como a veces el colectivo LGTBI que también habla mucho de, bueno, es que tampoco necesito significarme, ¿no? O sea que si quiero significarme que lo puedo hacer de manera transparente, pero es que a veces que no quiero significarme o no quiero, ¿no? Pues yo en aquel caso, pues tampoco a lo mejor quería significarme, ¿no? Decir, oye, pues es que yo no estoy de acuerdo porque tengo esta otra creencia política, ¿no? Esta otra tal. Entonces, bueno, yo me quedé ahí y me autosilencié en aquel momento. Sin más, acabó la conversación y ya pues seguimos con otros temas. Muchas gracias, Ana. No sé si alguien más quisiera compartir alguna experiencia. Sí, yo si me permitís, sí me gustaría también compartir. Bueno, comentarte, Ana, que me ha pasado a mí también, es decir, que yo también he sentido un poco he experimentado esos sentimientos también, me ha pasado a mí en el trabajo, pero quería comentaros una experiencia diferente que nos ha pasado a muchas mujeres, ¿no? Que quizás ahora se de menos, pero cuando yo me quedé embarazada y tuve que comentar a mi director, entonces era una empresa en la que había bastantes más hombres que mujeres, ¿no? Me acuerdo que fue, bueno, pues un absoluto drama porque, ay, vas a faltar 4 meses, ¿qué vamos a hacer? Es decir, que luego realmente no se hundió el mundo, tampoco trabajábamos en temas realmente en los que no pudiera haber otras personas que pudieran sustituirme, ¿no? Y sí recuerdo que viví todo aquello bastante regular, sobre todo cuando me incorporé de nuevo de la baja de maternidad, pues primero pues tuve una reunión con mi director, el director de recursos humanos, donde inmediatamente me dijeron cómo había perjudicado a la empresa por haber faltado, si iba a tener más hijos o no iba a tener más hijos, ¿no? Y todo aquello, sí que es cierto que yo me sentí bastante excluida porque como que a partir de entonces muchos proyectos de responsabilidad no me incluyeron, ¿no? Y básicamente era por ser mujer, por haber sido madre, a los hombres de la empresa no les afectó. Entonces sí que es cierto que yo viví esa situación de exclusión y claro, inmediatamente pues afecta a tu motivación. Ya no vas al trabajo pues con la misma actitud, ¿no? Es decir, como que te sientes como que te han bajado un escalón, ¿no?
Y sé que esto no es algo nuevo, sino que ha pasado y pasa a muchas mujeres, que ahora gracias a que hay también bajas de paternidad, esto pues se va superando, pero creo que las mujeres seguimos teniendo muchos hándicaps en temas de inclusión laboral, es lo que quería compartir. Gracias, Cristina. María Ángeles, no te conozco, pero no sé si tú quieras compartir algo. Sí, bueno, me ha pasado un poco las experiencias de las dos compañeras, ¿no? Yo trabajo en un periódico local y efectivamente cuando fui madre me frenaron un ascenso. Sí que es cierto que yo no me he callado nunca y encima he sido sindicalista en el periódico, con lo cual ambas opciones han contribuido a que nunca haya sido jefa, ¿sabes? Pero yo creo que bueno, que eso es una evidencia que todavía persiste, aunque yo creo que los planes de igualdad que se han implementado en las empresas en España han sido una buena herramienta, hace falta que se cumplan y que se vigilen, pero yo creo que ha sido una buena herramienta. Es decir, de los cambios del pasado al presente, ha comentado la anterior participante el tema de las bajas iguales, de las vacaciones iguales por paternidad y maternidad, y eso creo que es un avance muy importante que se ha producido en España y que nos ayuda mucho en la igualdad. Totalmente. Justo ayer estaba participando en un foro y dando unos datos sobre el último índice de igualdad de género europeo. Bueno, que compara un poco los países de la Unión Europea en términos de brecha de género, ¿no? Y España está en cuarto lugar. Quiero decir que somos el cuarto mejor país en estas temáticas, pero donde cojeamos sigue siendo en el ámbito laboral. Quiero decir, la calidad del empleo y las oportunidades siguen siendo menores para las mujeres. Bueno, sigue habiendo una brecha que se ha ido cerrando, como bien habéis comentado, que las cosas avanzan, porque las leyes al final ayudan mucho, ¿no?, a que esto avance, pero en calidad del empleo, las mujeres seguimos teniendo más, bueno, cobramos menos por el mismo trabajo, nos acogemos más a jornadas parciales por el tema de la conciliación y eso pues también repercute, ¿no?, en el salario, en las oportunidades de crecimiento. Y luego también, aunque cada vez hay más mujeres en puestos de liderazgo en las empresas y en los medios de comunicación y en general, seguimos siendo menos, ¿no?, que los hombres. Quiero decir que hemos mejorado, pero la brecha ahí sigue y en el tema laboral pues es más evidente que en otros indicadores que se analizaron como educación, salud y demás. Entonces, bueno, pues es algo que hay que seguir impulsando y coincido, María Ángeles, que los planes de igualdad al final son obligatorios, tienen indicadores, sistemas de seguimiento y bueno, pues eso empuja a que todas las empresas avancemos pues en este camino. La siguiente slide, Cristina, recuérdame, bueno, pues es un poco, bueno, quizás ahora, ¿qué podemos hacer, no? Esta parte en el breakout rooms, bueno, primero tenemos como esta conversación un poco también para, bueno, pues ver pues de la vida real, ¿no?, a qué situaciones nos hemos enfrentado. Luego hacemos una pausa en unos 5 minutitos por ahí y ya pasamos a la parte un poco más de buenas prácticas, ¿no? Que ya os contaré, pues, bueno, pues qué tenemos que hacer, ¿no? Como organización, como medio, para empezar a trabajar o gestionar mejor la diversidad y la inclusión. Pero no sé si hay como alguna otra situación quizás positiva que hayáis vivido, es decir, que hayáis podido presenciar una experiencia de exclusión, pero que hayáis visto que la organización realmente ha apoyado, ¿no?, a resolver el caso y que lo haya atendido pues de manera exitosa. No sé si tenéis como de vuestra experiencia como alguna situación que queráis compartir. Viendo si se une alguien más, ¿no? Parece que todo el mundo está en el inglés.
Yo por poner Bueno, una nota positiva, sí que tengo a un par de amigas que estando embarazadas han hecho entrevistas de trabajo y, vamos, donde iban a la entrevista, las han incorporado embarazadas sabiendo que al mes, bueno, cuando tocase, pues se iban a ir, lógicamente, con su baja de maternidad y demás. Tengo dos casos muy cercanos en el mundo, pues un poco del marketing y demás, que parece que también tenemos que estar, ¿no? Pues como en los medios muy, pues eso, al día y que, como decía Cristina, ¿no? Que parece que se acaba el mundo si nos vamos unos meses, y conozco dos incorporaciones, pues estando ya de avanzada estado de gestación y no tener ningún problema a la compañía y decir, oye, me gusta tu perfil, tal, ningún problema, te incorporas, aunque luego te vayas de baja y luego ya pues te reincorporas cuando toque, ¿no? Por poner también una nota positiva de que afortunadamente no todas las compañías, ¿no? Lo penalizan, ¿no? O es independientemente de que la legislación haya avanzado mucho, que también las compañías pues vayan abriendo un poco la mente a esa captación de talento, que creo que es importante, mm, independientemente de la situación momentánea y particular que uno pueda tener personalmente en ese momento. Yo quería comentar un caso que viví también y me pareció muy positivo en una empresa en la que estuve trabajando y se incorporó una persona con autismo, ¿no? Al principio no sabíamos muy bien cómo tratarla realmente, ¿no? Porque sí nos habían informado, se va a incorporar esta persona, tiene una neurodivergencia, pero estábamos un poco expectantes, ¿no? Luego realmente fue todo mucho mejor de lo esperado. Tuvimos pues una formación, la plantilla sobre cómo poder abordar esta situación, qué podíamos esperar. Luego la integración fue realmente fantástica y pasó a ser una compañera más y lo que nos parecía a todos nos daba una cierta, no intranquilidad, ¿no? Pero sí decir cómo podemos hacer que ella se sienta bien, pero tampoco tratarla de forma que al revés se vaya a sentir mal porque estás demasiado pendiente. Es decir, que son situaciones que nunca has vivido y que no sabes bien cómo abordar, ¿no? Y yo creo que la empresa sí que hizo muy bien en darnos esa formación, en darnos unas pautas y facilitar pues que esta persona que se incorporó pues pasó a ser una más del equipo, ¿no? Yo creo que eso fue muy positivo. No sé si habéis vivido alguna situación también similar. muchas gracias, Cristina. Bueno, yo también quería contar de una situación, bueno, de cómo donde yo trabajaba han resuelto el caso. Yo, bueno, por los que me conocéis sabéis que soy extranjera, entonces mi familia vive en otro país y bueno, pues yo tengo que viajar, ¿no? Para ver a mis padres, mi hermano, mis sobrinos y demás. Y entonces antes de la pandemia, antes del COVID, pues yo pues le pregunté, ¿no? En mi organización si podía teletrabajar, ¿no? De vez en cuando, por lo menos en épocas cercanas, pues a la Navidad, ¿no? Que tenía ganas de ir a casa y demás y poder trabajar desde allí cuando era algo que no se hacía, ¿no? Dentro de la organización. Y yo decía, bueno, pues es mi manera de conciliar, ¿no? Porque claro, mi familia no está aquí, yo no los puedo ver por la tarde después del trabajo, yo pues, me tengo que trasladar y me gustaría poder teletrabajar algunos días. Y la verdad que en ese momento me lo concedieron y la verdad que fue algo pues muy importante, ¿no? Para mí parece, ahora ya parece que es normal y que todos podemos teletrabajar, pero en ese entonces que aún no se teletrabajaba, pues yo agradecí mucho que, bueno, pues excepcionalmente en algunos periodos del año yo pudiera trabajar pues desde otro país y poder pues de alguna manera, bueno, pues ahí también compartir tiempo con mi familia, ¿no? Que a veces las personas que no tenemos hijos parece que no tenemos que conciliar, pero es que también conciliamos porque tenemos padres, tenemos hermanos, tenemos sobrinos y qué importante, bueno, pues también pues abrir un poco la mente, ¿no? Y pensar que todas las personas, independientemente de nuestras características, bueno, pues tenemos una vida también personal y que necesitamos también tiempo para, eh,
pues sí, para atenderla, ¿no? Entonces, bueno, estoy muy contenta de haber dado ese paso en ese momento, porque todo el mundo me decía que estaba loca, que ni preguntara, que seguro que no. Y al final, pues que sí, y luego, pues ya cuando vino la pandemia, bueno, pues ya todos nos dimos cuenta la importancia del teletrabajo. Em, si os parece bien, yo no sé si alguien quisiera comentar algo más. Veo aquí que todo el mundo está muteado. Somos un grupo pequeño. La verdad que teníamos un montón de registros de personas de España, como 40 y pico, si no me equivoco. Luego el día a día, lo que pasa es que la gente no se puede conectar y como saben también que se va a grabar, pues bueno, a veces eso también desincentiva, ¿no? Que nos conectemos. Entonces, antes de pasar a la siguiente parte, que es más de buenas prácticas y para seguir un poco la agenda que siguen también los demás breakout rooms, si os parece, dejaríamos esta parte de compartir experiencias aquí y nos conectaríamos otra vez, si no me equivoco, a I20. Hay 20 ya para la parte un poco de buenas prácticas, que esa parte la daría yo en términos generales, bueno, pues cómo, ¿no? Cómo evitamos pues estas experiencias de inclusión en el ámbito laboral y ya nos veríamos aquí en el breakout room a las 12:20, si os parece bien. ¿Sí? De acuerdo. Sí, muy bien. De Vale. acuerdo. De acuerdo. Pues nada, me muteo y nos vemos aquí 12. Ok, De acuerdo. Hasta ahora. ok.
Bueno, yo creo que vamos a retomar. Bueno, vamos a dar un minutito a ver si las personas se conectan a esta ya última parte. Yo creo que Cristina, si quieres compartir pantalla y Vale, así vamos empezando. Tenemos media horita. Por favor, si tenéis dudas, preguntas, queréis comentar, pues sea por el chat, sea que os desmuteáis y hacemos esta parte pues un poco participativa. Yo creo que puedes poner la presentación en grande. sí, Perfecto. Bueno, como sabéis, el primer taller, el 17 de junio, fue sobre cómo hacemos los contenidos pues con esa perspectiva, ¿no?, de diversidad e inclusión, o perspectiva de derechos humanos, o perspectiva de género, ¿no?, para que realmente los medios de comunicación pues comuniquen de manera, ¿no?, también inclusiva. Y yo creo que le puedes dar a la siguiente, Cristina, perdona. Sí, es decir, que los contenidos que se compartan, ¿no? Tanto audiovisuales como de prensa escrita, pues reflejen un poco la diversidad también, y que también den voz, ¿no?, a los grupos pues históricamente discriminados que muchas veces pues no la tienen, ¿no? Y ese, al ser un servicio también público, pues esa importancia, ¿no? Y el taller de hoy pues tiene que ver más bien cómo los medios de comunicación, como empleadores que son, pues también tienen en sus filas, en sus plantillas, pues personas diferentes, ¿no? Hombres, mujeres, de la comunidad LGBTI, personas de otras nacionalidades, de otras etnias, de otro origen, de diferentes edades, con y sin discapacidad, porque al final, pues nuestra sociedad, ahora hablando de la española, pues es diversa, ¿no? Y entonces, pues estos equipos, pues también de alguna manera deberían, ¿no?, representar un poquito, pues la población de este país. Entonces, ahora en esta última parte de este taller nos vamos a enfocar un poco, pues a esto, ¿no? ¿Cómo logramos que nuestras plantillas, la conformación, ¿no?, de las plantillas, pues sea también cada vez más diversa, y a la vez pues que la cultura dentro de nuestras organizaciones pues también sea inclusiva. Sí. Adelante. Bueno, antes de meternos a las buenas prácticas, bueno, pues en general, ¿qué obstáculos hay, ¿no?, para que esa diversidad se dé de una manera pues más natural, ¿no?, dentro de nuestras organizaciones? Bueno, pues que tenemos una cultura pues a veces tradicional, ¿no?, que pues lo que conocemos es lo que nos gusta, tenemos pues sesgos, muchas veces inconscientes, pero también conscientes. De eso habló Sonsoles Morales en la primera parte, ¿no?, de cómo funciona nuestro cerebro y cómo a veces lo que nos es más conocido nos atrae más, y lo que es más desconocido pues lo podemos llegar a rechazar, ¿no? Yo siempre comento que he vivido 10 años en México. Ha sido una experiencia vital para mí pues muy importante y muy positiva, y generalmente cuando me encuentro a alguien de México, mi cerebro me da señales positivas, es decir, aunque yo no conozca a esa persona. Y en México hay personas de todo tipo, ¿no?, como en cualquier país, pero yo misma me doy cuenta que inconscientemente, cuando me encuentro con gente de México, pues tengo una actitud pues abierta, positiva, y, ¿no?, y con ganas de colaborar.
Y a veces, bueno, pues ya cuando me pongo a hablar con la persona, pues es cuando la empiezo a conocer y a veces, bueno, pues son encuentros positivos y a veces menos positivos, porque claro, uno no puede pensar que toda la gente de México que uno va a coincidir, ¿no? Pero eso, bueno, pues en relación a nuestros sesgos. Luego también notamos que dentro de las organizaciones y en general, pues a veces hay ignorancia sobre la temática, ¿no? Uno escucha diversidad y piensa que tiene que ver solo con, por ejemplo, el colectivo LGBTI, o hablamos de inclusión y entonces la gente se remite a que es solo pues, de incluir a las personas con discapacidad, no ven realmente cómo una plantilla diversa pues, genera pues, beneficios, ¿no? En diferentes sentidos. Entonces, bueno, hay una parte también de que muchas veces pues, nos falta información o ignoramos, ¿no? También puede haber rechazo, hay personas que es difícil convencerlas, es así, hay una parte pues, de la sociedad que no está de acuerdo con la igualdad. Y bueno, pues eso hay que asumirlo. Yo siempre digo que hay que tratar de convencer, ¿no? A las personas de que la diversidad y la inclusión nos favorece a todas y a todos, pero siempre habrá una parte que pues no vamos a lograr convencer y eso, bueno, pues hay que asumirlo. También vemos que las personas que toman las decisiones dentro de las organizaciones, bueno, pues que no todas están igual de comprometidas. Es verdad que las personas que impulsan estos temas dentro de las organizaciones, pues son personas que están convencidas de la diversidad y la inclusión, la viven y creen que es importante, ¿no? Entonces, el tema del compromiso, que lo hablaremos más adelante, pues es fundamental para avanzar, ¿no? En este camino hacia una cultura más inclusiva. Y luego, pues sabemos que también puede haber falta de seriedad, ¿no? Lo comento, puse aquí los términos de pinkwashing, diversity washing, ¿no? Ahora que estamos, por ejemplo, en pleno mes del orgullo LGBTI, lo cual, bueno, pues es muy importante, ¿no? En este mes en particular, pues visibilizar todo lo que hacemos para incluir al colectivo LGBTI en el ámbito laboral, pero bueno, pues es muy importante trabajar con el colectivo LGBTI pues durante todo el año, ¿no? Porque son parte de nuestra fuerza laboral todo el año, no solo durante junio. Entonces, a veces puede haber esa tendencia de, pues en junio, ya que es el mes del orgullo, pues hacer algo muy superficial y luego olvidarse hasta el siguiente mes de junio. Y también nos puede pasar en el mes de marzo, ¿no? Que es bueno, pues el 8 de marzo, sabéis que es el Día Internacional de la Mujer, y entonces, bueno, pues queremos hacer todo en marzo y luego el resto del año pues nos olvidamos un poco y las mujeres pues al final somos más de la mitad de la población y bueno, pues durante todo el año debería ser el año de la mujer, el año del colectivo LGBTI, el año de las personas con discapacidad y bueno, pues es muy importante trabajar estos temas de manera seria y de manera seria es pues durante todo el año, evidentemente. Siguiente, por favor. Bueno, entonces, ¿qué hacemos, no? Somos una organización de la industria de los medios, sabemos que no, pues que tenemos cierta diversidad, pero no toda la diversidad que nos gustaría tener. Bueno, pues por inercias a veces o porque, bueno, pues no se hizo un trabajo pues consistente, pero ahora nos gustaría, ¿no? Empezar a tomar esta agenda más en serio y nos gustaría pues avanzar. Y nosotros en Fundación Diversidad pues decimos que hay tres pasos fundamentales o tres decisiones importantes que hay que tomar, ¿no? Primero, del todo, hay que comprometerse, ¿no? Al más alto nivel. Es verdad que muchas veces la propia plantilla o grupos de empleados se juntan para impulsar ciertos temas dentro de una organización, lo cual es también muy importante, no digo que no,
pero si queremos realmente empezar a trabajar un cambio e impulsar la diversidad, pues nos tenemos que poner objetivos, tenemos que poner personal, ¿no? Que impulse estos temas, tenemos que igual también asignarle un cierto presupuesto. Y eso pues pasa porque la alta dirección dentro del medio o de la organización pues se comprometa y realmente con este tema y se comprometa y lo difunda. Es decir, que difunda activamente que pues, en tal organización, pues en los próximos, no sé, 3 años, 5 años, pues se va a trabajar de manera más consistente la diversidad y la inclusión para alcanzar ciertos objetivos, ¿no? Porque si no te pones objetivos, pues tampoco se puede decir que esto es una decisión que se ha tomado desde la seriedad. Entonces, muy importante un compromiso al más alto nivel de querer impulsar este cambio e ir construyendo una plantilla más diversa y una cultura más inclusiva. Luego, como si puedes volver para atrás, gracias. Luego, una vez tomada esta decisión, tenemos que definir conjuntamente el punto de partida. Porque claro, si no sabemos dónde estamos o cuál es nuestra situación dentro de nuestra organización, también es muy difícil plantear objetivos, ¿no? Como cualquier estrategia de negocio, cualquier estrategia empresarial, tenemos que tener el punto de partida, ver cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras debilidades, cómo está compuesta nuestra plantilla, pues por grupos de edad, por hombres y por mujeres, personas con discapacidad y luego también por nivel, ¿no? ¿Cuál es la brecha salarial? Es decir, tenemos ahí datos que nos pueden dar un diagnóstico inicial de cómo está compuesta nuestra plantilla, que es un punto de partida yo creo que muy importante y que es más sencillo, ¿no? de hacer, porque son datos que generalmente las organizaciones tienen. Es verdad que nos falta información en relación muchas veces al origen étnico de las personas, podemos tener el dato del origen nacional, de la nacionalidad, del origen étnico muchas veces nos falta y también nos falta muchas veces el dato referente al colectivo LGBTI, ¿no? Que pues tampoco es algo que uno pregunte. También en relación a las personas con discapacidad, muchas veces si estas personas no dan un paso al frente, pues tampoco sabemos, ¿no? Si tienen una discapacidad invisible, pues tampoco sabemos que la tienen. Entonces, bueno, es un diagnóstico inicial donde ciertas variables tenemos y otras no las tenemos, pero igual las podemos intuir. Entonces, ahí también es muy importante pues trabajar con encuestas de clima laboral, con focus groups, en grupos pues igual más reducidos, donde plantear pues todas estas preguntas que los datos iniciales que tenemos no nos dan, para también tener esa percepción, ¿no? ¿Qué piensan nuestros trabajadores y trabajadoras? ¿Somos inclusivas? ¿No somos? ¿Hacemos suficiente en diversidad e inclusión? ¿Abordamos todas las perspectivas que se necesitan abordar dentro de una organización? Y creemos que esa información inicial, tanto más cuantitativa, ¿no? De datos duros, como también la más cualitativa, qué dicen, ¿no? Nuestros empleados y nuestras empleadas, nos puede dar un muy buen punto de partida. Y teniendo el diagnóstico, evidentemente, el siguiente paso luego es, pues, hacer un plan de acción, un programa, un plan, una estrategia, llámese como se le llame, y ahí pues hay que plantearse objetivos realistas, ambiciosos, pero realistas. Hay que priorizar. Yo creo que eso es muy importante. La diversidad y la inclusión es muy amplia. No estábamos hablando pues de las diferentes diversidades, pero dentro de cada colectivo
hay también muchas diversidades, el colectivo LGBTI es diverso en sí mismo, el mundo de la discapacidad es también muy diverso, las mujeres, aunque somos la mitad de la población, pues somos muy diferentes, ¿no? Ahí juega también mucho la intersección, ¿no? Si eres una mujer con discapacidad, eres una mujer lesbiana, eres una mujer extranjera o igual hasta tienes, ¿no?, varias diversidades. Entonces, es importante tener objetivos claros, pero también es muy importante tener prioridades, ¿no? Y ir empezando a construir esa plantilla con acciones concretas, con sistemas de seguimiento y evaluación, es decir, con KPIs, ¿no? Con indicadores, es decir, bueno, pues yo después del primer año quiero conseguir tal, ¿no? Al segundo tal. ¿Y qué voy a hacer para conseguirlo? Porque claro, con solo poner el objetivo no es suficiente, porque sabemos que esto de la diversidad y de la inclusión no se da de forma natural. Y si se da de forma natural, tarda cientos de años, ¿no? Y nosotros lo que queremos es que esto suceda pues en un tiempo razonable. Es por eso que solo plantear objetivos no es suficiente, sino que tenemos también que plantear acciones para que estos objetivos realmente puedan llegar a realizarse. Y todo, como cualquier estrategia empresarial que nos podamos plantear, sea en una empresa, en un medio, en una organización, necesitamos pues personas que lo abanderen, que lo impulsen, que lo trabajen y muchas veces también necesitamos un presupuesto para que esto suceda, ¿no? Sin personas y sin presupuesto es difícil trabajar la diversidad y la inclusión. Dicho esto, no se necesitan tampoco millones. Por eso lo importante es tener objetivos, tener prioridades, tener muy claras las acciones y entonces poder asignar realmente los recursos y las necesidades que se van a necesitar para llevarlos a cabo. Ahora sí, siguiente. Entonces, el plan de acción, ¿no? Me voy a centrar ahora un poco pues, en las buenas prácticas, ¿no? ¿Qué tipo de acciones podemos llevar a cabo? Y aquí también, por favor, si alguien quiere plantear alguna, pues me interrumpís y encantados de escuchar prácticas adicionales. Entonces, vuelvo a reiterar que por un lado, es importante, bueno, pues tener esa diversidad de personas en nuestras plantillas, que no es evidente, y esa diversidad no en números absolutos, sino que también, evidentemente, en puestos de liderazgo, ¿no? No se vale que haya más mujeres que hombres en una organización, pero los jefes sean todo hombres. Eso no es tener diversidad, ¿no? Entonces, evidentemente, pues las mujeres también tienen que estar en puestos de liderazgo y ahí tiene que haber también personas con discapacidad y debería haber personas eh, de otras nacionalidades o del colectivo LGBTI, ¿no? De eso se trata, de que también estas personas pues tengan poder y puedan incidir y puedan aportar. Y por otro lado, como ya decía Sonsoles, si tenemos mucha diversidad de personas en una organización, eso puede generar conflicto, porque bueno, sabemos que nos entendemos mejor con las personas que piensan igual a nosotros, ¿no? Y cuando nos juntamos con personas que piensan diferente, pues eso puede generar cierto conflicto. Por eso tan importante el papel de las y los líderes, ¿no? De que promuevan, de que haya esa cultura inclusiva. Es decir, no necesitamos solo diversidad en nuestra plantilla, sino que necesitamos realmente esa cultura inclusiva y eso se construye teniendo un liderazgo que sea justo, que realmente otorgue oportunidades y que aplique pues esa escucha activa, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, primer punto, ¿no? Volviendo a la plantilla diversa. Ya lo comenté, es muy importante plantearse objetivos y a veces estos objetivos pueden tener forma de cuotas. Es decir, si yo tengo un 15% de mujeres líderes en mi plantilla, pues se vale decir que el año que viene o dentro de 2 años quiero tener un 20%.
O también se vale tener, tener un objetivo más ambicioso. Como decía, no es suficiente plantear el objetivo, hay que plantear luego también las medidas para lograrlo. Pero esto de las cuotas sí funciona. Es así, quiero decir, esas empresas que realmente han logrado tener una plantilla más diversa, lo han trabajado, pero se han planteado objetivos ambiciosos. ¿Cómo logramos, bueno, pues atraer ese talento, ¿no? Que no tenemos, sea de personas con discapacidad, sea de mujeres, sea de personas de otros orígenes? Bueno, pues muy importante, ya se comentó que en todo el ciclo del empleado, de la empleada, pues tratar bueno, pues de ser lo más neutros y objetivos posibles. Es decir, una buena práctica, por ejemplo, es tener guías, que hay empresas que ya las tienen, para realizar entrevistas sin sesgos, ¿no? Y que realmente a todos los candidatos y a las candidatas se les hagan las mismas preguntas, por ejemplo, no por ser mujer le hago unas, o por ser hombre le hago otras, o por tener discapacidad le hago otras, sino que a todo mundo hacerle las mismas preguntas. Lo mismo cuando se trata de promover a alguien, ¿no? O de evaluar el desempeño, que sea de alguna manera, bueno, pues lo más neutro y objetivo posible. Es importante también muchas veces cuando queremos contratar a líderes, de tener paneles de selección también diversos, ¿no? Es decir, que no sea solo una persona la que entreviste y decida, sino que sean diferentes personas y que estas personas, bueno, pues tengan un background distinto, que haya hombres, que haya mujeres, pero que igual haya una persona también extranjera o una persona con discapacidad o del colectivo LGBTI. Es decir, que haya, que no sea esto, que no sea, que no tengan las tres personas del panel de selección pues la misma visión, ¿no? Sino que sean visiones diferentes y que luego en una conversación realmente se pueda tomar la mejor eh, eh, decisión. En las ofertas de empleo, que es un paso antes, evidentemente, bueno, pues hay estudios que dicen que, bueno, pues el lenguaje inclusivo es importante, ¿no? Si tú en tu oferta de empleo solo te diriges a los hombres, pues va a haber más chances de que tengas más hombres que postulen. Eso es así. Si tú quieres contratar a personas con discapacidad y para ti es una prioridad en tu empresa, también puedes hacer una oferta de empleo solamente dirigida a personas con discapacidad. ¿Por qué no? Se puede hacer y va a ser más fácil que personas con discapacidad postulen a esa oferta de empleo. También es importante tener requerimientos realistas. Quiero decir, uno puede poner una lista eterna, pero también hay estudios y experimentos que dan cuenta que, por ejemplo, las mujeres tenemos tendencia a que si no cumplimos todos los puntos de la lista, pues ya ni nos presentamos, ¿no? Esto en comparación con los hombres que se presentan de igual manera. Cumplan o no cumplan al 100% con los requerimientos, ¿no? Pero se sabe por estudios que las mujeres pues tenemos tendencia a vernos pues igual menos capaces y entonces queremos realmente cuando vemos la oferta de empleo cumplir con cada uno de los puntos, si no, no nos presentamos. Entonces ahí se pierde mucho talento. Luego, las fuentes diversas, ¿no? Yo a veces hablando con empresas me doy cuenta que hay empresas aquí en España que solo contratan a personas de una sola universidad, ¿no? Entonces yo creo que eso, y lo dicen, porque lo han hecho siempre y quizás ni lo han pensado, ¿no? Siempre de la misma universidad y bueno, pues será siempre el mismo perfil, ¿no? De persona, es así. Entonces hay que abrir, ¿no? Un poco la mente, hay que buscar diferentes fuentes, pueden ser universidades, puede ser LinkedIn, puede ser en alianzas con ONGs que muchas veces tienen bolsas de empleo y yo creo que la diversidad de fuentes también te puede hacer llegar pues, a diversidad de perfiles. Y quizás un último punto, pero hay muchos más, evidentemente hay buenas prácticas
hay muchísimas, por lo menos en España, pero un último punto, yo creo que algo que también atrae a las personas es pues el horario flexible, el trabajo remoto, las políticas de conciliación, ¿no? Cada vez más todas las personas, seamos hombres, mujeres, tengamos la edad que tengamos, el origen que tengamos, pues queremos conciliar, queremos tener tiempo para balancear pues nuestro trabajo y nuestra vida personal, y creo que si queremos realmente atraer ese talento, tenemos que, bueno, pues tener este tipo de políticas, porque si no va a ser también una barrera, y las personas pues no van a querer, ¿no? Trabajar en nuestra organización. Esto en relación a la plantilla diversa. Ahora que nos quedan 5 minutos, algunos puntos o algunas políticas pues más enfocadas, ¿no? Una vez teniendo esa diversidad, ¿qué hacemos, ¿no? Para que realmente se genere esa cultura inclusiva, que haya realmente equidad y que luego pues se genere como ese sentido, ¿no? De la pertenencia del que hablaba Sonsoles, que es ese belonging en inglés, que realmente te sientas, bueno, pues alineada, ¿no? Con los propósitos del medio o de la organización, y que realmente te sientas, bueno, pues aceptada y escuchada en tu unicidad y en tus diferencias, pero al mismo tiempo sientas que perteneces, ¿no? A un equipo, a una organización, y que compartes visión, propósitos y objetivos. Entonces, nosotros lo que vemos es que es muy importante tener alguna persona o personas encargadas de promover esto dentro de las organizaciones. En España, muchas empresas tienen un comité de diversidad o tienen embajadores, champions. Quiero decir que algún organismo o alguna persona que sea responsable, ¿no? Que tenga toda la información y que pueda pues, proponer las acciones a la organización. Luego, también otra experiencia que yo creo que es muy positiva es la de los grupos de empleados. Los grupos de empleados como tal igual no toman las decisiones, pero hacen llegar propuestas, ¿no? Hacen llegar propuestas, sea al comité, sea, bueno, al comité de diversidad o al comité de dirección. Son grupos de empleados que muchas veces se organizan, bueno, pues se juntan las mujeres o se juntan las personas con discapacidad o se junta el colectivo LGBTI, y también aliados de las causas. No nos olvidemos que todas las causas también tienen aliados. Quiero decir, yo no tengo que ser mujer para apoyar la causa de las mujeres o para apoyar la igualdad, ¿no? Pero bueno, creo que como figura los grupos de empleados pues cada vez cobran más importancia, porque además acercan el sentir de la plantilla a los y las tomadoras de decisión. Luego, nosotros en Fundación Diversidad insistimos que sin comunicación es muy difícil impulsar esta agenda. Hay que hablar del tema, hay que hablar de la diversidad, hay que hablar de las acciones que se están llevando a cabo en la organización, hay que hablar de los beneficios que nos aporta trabajar la diversidad y la inclusión. Es importante poner bueno, mencionar o hacer alguna actividad cuando hay fechas conmemorativas. Ya hablamos del 8 de marzo de la mujer, ahora estamos en pleno mes del orgullo gay, el mes pasado, mayo, fue el mes europeo de la diversidad. Son todo pretextos, ¿no? Pero son pretextos para comunicar, para visibilizar y para hablar de nuestras buenas prácticas, ¿no? Porque las buenas prácticas son las que nos van a realmente explicar y enseñar por qué esto es importante. En la sesión pasada, en el taller pasado, hablamos de la comunicación inclusiva. Cada vez hay más empresas que también tienen guías, ¿no? de cómo comunicarse. Ya hablamos también de la colaboración con las ONGs, no solo para reclutar, sino que también para plantear pues, formaciones, para plantear acciones y hacer pues, esa colaboración. Hay empresas que van un paso más allá y no ven solo a sus empleados
como un grupo diverso, sino que ven también a sus proveedores con ese lente o a sus clientes, ¿no? Y entonces pues empiezan también a pedir ciertos estándares a sus proveedores y también empiezan a ofrecer servicios o productos a los clientes pues desde esa diversidad, ¿no? La diversidad también puede ser pues fuente para un nuevo negocio. Así que yo creo que desde todas las perspectivas, tanto de la plantilla de proveedores como de clientes, nos aporta. Em, eh, creo que también es muy importante o se ha demostrado que eso mueve la aguja, tener modelos a seguir. Es decir, si tú tienes mujeres directivas en tu organización, es más fácil que las mujeres que trabajan ahí quieran también subir a un puesto de liderazgo. Si no hay ninguna mujer, es más difícil que una mujer dé el paso y quiera estar ahí porque ve que no se la espera, ¿no? Entonces, el tema de los modelos es muy importante y realmente activa y mueve la aguja a favor de la diversidad. Y por supuesto hay que tener protocolos que en España por ley hay que tenerlos para actuar en contra de actos discriminatorios, donde la gente se pueda quejar, unos protocolos, bueno, pues que funcionen para que si hay casos de discriminación, pues se puedan atender. Y por último, pero bueno, no es último porque evidentemente hay más buenas prácticas, pues siempre es importante pues alinearse, ¿no? A iniciativas que incluyen, ¿no? Estos principios de igualdad, diversidad, inclusión, ¿no? Como puede ser el Pacto Mundial, como pueden ser los objetivos de la Agenda 2030 o la iniciativa propia de Fundación Diversidad, que es la Carta de la Diversidad. Siempre es una manera también de conocer otras realidades, otras empresas y sobre todo pues intercambiar esas buenas prácticas, aprender de los ejemplos y las experiencias de otros y de otras y ojalá que todas las organizaciones, bueno, podamos llegar a ser referentes, que ahí ya cuando seamos referentes, bueno, será que lo habremos hecho bien. La verdad que no quería, nos tenemos que volver, yo creo que ya casi a la sesión principal. No sé si alguien quisiera hacer algún comentario. La verdad que me alargué un poquito, perdonad. Quise dar una pincelada así muy rápida. No sé si alguien quiera comentar algo y si no nos vamos a la sesión plenaria ya para el cierre. Bueno, veo que nos vamos a la sesión plenaria. Bueno, pues si le dais al botón de salir de la sala, en principio nos manda a la sala plenaria ya para el cierre y yo creo que ahí también habrá quizás opción de hacer alguna pregunta final. Pues muchísimas gracias y nos vemos en la otra sala. Gracias, nos vemos ahora. Bueno, veo que somos los mismos. O hicimos algo mal. Igual no se han incorporado todavía, ¿no? Sí, ¿Será porque que ahora no sea? Sí, estamos porque en la sala hay dos principal, sí. personas que no, bueno, pues igual yo como que cerré para cumplir con los tiempos, pero igual en los otros breakout rooms Sí, hubo más. sí. Sí, bueno, pues vamos a esperar 2 minutitos a ver Vale. si se. Pero bueno, María Ángeles, aprovecho para preguntarte qué te ha parecido. Bien, es muy interesante. Ya sabes que, vamos, yo estoy en la Federación Internacional de Periodistas y en España estoy en FAPE, en la Federación de Asociaciones de Periodistas. Y tenemos muchos protocolos y el problema es convencer a la gente, ¿no? Tanto a nivel de periodistas y no te digo ya a nivel de empresas. Pero bueno, es un trabajo que es necesario y hay que seguir, está claro. ¿Y tú crees que se está haciendo dentro de los medios de
Bueno, pues se está intentando, vamos. El tema de la igualdad es mejor, pero por ejemplo, en la diversidad, con problemas con personas con discapacidad, cuesta más, ¿eh? Les cuesta Pues más, bueno, les cuesta más a cualquier tipo de organización, ¿eh? Eso también hay que decirlo, no es solo del sector de los medios. En términos de igualdad es donde más se ha avanzado. sí. Eso sí, coincido. Pero bueno, en estos momentos es importante seguir avanzando. Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Porque yo creo que hay los cambios políticos que se avecinan o que ya están, nos van a hacer intentar retroceder. Entonces, bueno, pues es evidente que no se puede retroceder. Desde Sí, luego. hay que ir avanzando. Pues a María ver. Ángeles, ¿participaste en la primera sesión del 17? ¿Participaste Sí, en estuve, sí, Ah, sí. muy bien. ¿Qué te pareció también? Bien, 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 la verdad que muy bien, porque sí que hemos discutido estos temas tanto a nivel internacional, yo te digo, como a nivel nacional, pero lo que compartieron, la presentación que luego se ha mandado es muy interesante, me parece, vamos. Qué bien. Pues no sé si meterme a una sala de las otras Si puedes. para ver, no sé. Sí, yo veo que aquí siguen. Y en el inglés es donde más. Sí. Y bueno, yo creo que será que no han terminado y ahí siguen. Voy a tratar de unirme al de inglés y vuelvo para acá. A ver si veo que están terminando o no. Vale. This is not a goodbye. This is just let's join plenary. Sonia is here to remind us. Sonia will be right there in a sec. Great. So, well, I think the Italian group has not finished yet. Sonsoles, how was the English group? We were so deep into the conversation that, time flew by without noticing. But it was a great conversation. We talked about micro discriminations. We talked about sorority or sisterhood and how to network with others to create this positive impact and to act for change. We talk about when we are being labeled as a troublemaker for raising uncomfortable issues. We also discussed that, our voice is our privilege, and there's no journalism without journalists, and how peer-to-peer initiatives are very successful. Not to demean, organizational ones or HR ones, but that we have more power in our hands than we think we do. Great. Sounds very interesting. So I think we all joined this last part. I will give the floor to Monia only to remind us the next steps, because I know not all of you joined the meeting from the beginning. We already talked about the next steps, but it's good to remind for those who joined later. So thank you, Monia. Thank you, Sonia. The next appointments are scheduled for the month of September and October. Maybe September 13 and October. So someone, sorry. And October 1st in Madrid. And we need your participation, because we have to discuss how to write guidelines
useful in the journalism sector. And sorry, so okay, Zoom are asking. Okay, sorry. And second appointment, 2 days in Milan in presence, and maybe the date that we have to be confirmed are October 17 and 18. So stay tuned, and we need of you because we don't want write guidelines bottom to down, but guidelines for effective D&I in the journalism and news media fields, and participative guideline. And that's all, and we hope to see you in Madrid or in Milan in autumn. And that's all. Thank you very much for participating to this workshop. Thank you to our speaker, Sonia, Elena, Pamela, Francesca, Gabriella, and Sonsoles. And io non aver dimenticato nessuno. And stay tuned. See you soon. Bye bye. Thank you. Bye-bye. Thank you. Bye. Bye. Thank you. Bye. Thank you.